magistral titulada La inteligencia en la actual crisis de gobernabilidad en Latinoamérica, a cargo del coronel John Marulanda de Colombia, licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad Santo Tomás de Aquino y abogado de la Universidad de la Gran Colombia. Se desempeña como consultor internacional en seguridad y defensa para más de 20 países del hemisferio occidental. Es coronel retirado del Ejército de Colombia. También ha sido consultor sobre asuntos de seguridad y defensa para CNN en español, CNN International, RCN, Caracol, Toledar, FM y los periódicos El Tiempo, El Colombiano, La Patria, Vanguardia en Colombia, La Jornada de México, El Comercio de Ecuador, El Mercurio de Chile, BBC de Brasil, Radio Rivadavia de Argentina y otros. Es un honor para SLASEC Internacional contar con usted hoy, coronel John Marulanda. Bienvenido y adelante, por favor. Bueno, Lisette, muchas gracias a usted por su amable presentación. Muchas gracias a todos los asistentes por el tiempo que van a tener oportunidad de escucharme. He aceptado y agradezco la invitación a este evento y quiero compartir con ustedes algunos pensamientos sobre el tema que se me ha propuesto para tratar. Son pensamientos que fluyen de una experiencia muy larga en este campo de la seguridad, tanto oficial, reglamentaria como privada, también reglada, en diferentes países, no solo de la región, sino del mundo. He sido autor de varios libros y actualmente me desempeño como presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Militares en Retiro, ACORE, que es un centro de pensamiento en seguridad y defensa muy importante en el país. Bueno, sin más preámbulos y para aprovechar el tiempo que tenemos, voy a permitirme compartir con ustedes pantalla para iniciar. ¿Se está viendo la diapositiva, Lisette? Sí, se está viendo perfectamente. Voy a poner toda la pantalla. Mejor, perfecto. Ok, ahí estamos. Bueno, el tema que nos ocupa, pues tiene múltiples aproximaciones, por supuesto, diferentes interpretaciones, conceptualizaciones muy variadas, cada cual dependiendo del marco teórico que se adopte para interpretar esta situación, cada cual también, cada variable muy ligada a la experiencia de cada uno. De modo que trataré de hablar desde mi punto de vista, que necesariamente no es el punto de vista, es un punto de vista más, y lo único que espero es enriquecer ese bagaje que estamos adquiriendo en este importante evento, teniendo diferentes instrumentalizaciones de nuestros argumentos para hablar del tema que nos ocupa, que es la seguridad. A mí me han dicho que hable de los desafíos de los gobiernos democráticos en América Latina. Pongo ese título porque es el que figura formalmente en su invitación. Pero no es solamente los gobiernos democráticos los que están enfrentando unos riesgos de seguridad ahora, son también los gobiernos no democráticos. Son gobiernos, dijéramos, de línea dura. No quiero meterme en asuntos políticos, pero necesariamente lo tengo que decir. Son gobiernos de izquierda. También tienen unos problemas de seguridad junto con los gobiernos de derecha, centro derecha, democráticos, con los cuales comparten estos temas que vamos a tratar a continuación. Primero que todo, déjenme recordarles a ustedes que tenemos unas amenazas que son globales y que, por supuesto, son regionales. Rápidamente voy sobre ellas. Es un recuerdo que seguramente ustedes ya conocen. Las guerras cibernéticas están en la orden del día, las amenazas cibernéticas, la delincuencia cibernética, el cibercrimen está al orden del día más que nunca antes. Podría citarles muchas cifras en cuanto se ha incrementado, pero los estándares internacionales dicen que el cibercrimen se ha aumentado en un 500% alrededor del mundo. Las amenazas ecológicas, el cambio climático, el deshielo del casquete polar, etcétera, etcétera, también nos está golpeando muy fuerte. Aquí en Bogotá, donde yo estoy en este momento,
Esto es época tradicional. Yo tengo 70 años y en 60 años de vida, agosto era caluroso y era para elevar cometas. Fíjense que llevamos aquí en Bogotá días lluviosos y tremendamente fríos. Hay una alteración climática evidente en todo el mundo. Recuerden las pasadas inundaciones en Alemania. Es otro problema con el cual tenemos que lidiar y es de seguridad, seguridad ecológica. Las migraciones, las amenazas migracionales. Ahora vamos a ver el serio problema después de los talibanes de gran cantidad de migrantes afganos, especialmente hacia Turquía, que ya tiene más de 6 millones de migrantes sirios y que están siendo utilizados como un instrumento político por parte de Erdogan para chantajear de alguna manera a Europa. ¿Qué decir de Colombia? Con cerca de 2 millones de migrantes irregulares venezolanos, 4 millones de venezolanos dispersos por todo el mundo. Tenemos un problema serio de migrantes en Colombia, especialmente cubanos y venezolanos en el Darién, que están tratando de pasar a Panamá, seguir por Centroamérica hacia los Estados Unidos, hindúes, nepaleses, africanos, todos por la ruta Ecuador, Colombia, Panamá, Centroamérica. Tal vez el problema más serio de seguridad que estamos confrontando hoy en día es la criminalidad organizada transnacional. Y sobre eso voy a hablar un poco más en detalle adelante. Y finalmente tenemos la amenaza del terrorista, que no sé, nuclear, radiológica, biológica, química. Es una amenaza in vitro, una amenaza latente que en cualquier momento nos puede explotar. Esas amenazas que son riesgos latentes y muchas veces acciones en desarrollo, pues son globales, pero también nos golpean en la región. Concretamente en la región, y hablando de terrorismo, tenemos unas amenazas que están creciendo. Hay unas amenazas regionales, se las voy a citar con nombre propio: el ELN, Ejército de Liberación Nacional, grupo, banda narcoterrorista, extremista, marxista-leninista, que ha sido derrotada en varias oportunidades y que ha vuelto a crecer con una gran capacidad de resiliencia gracias al apoyo que le está dando el gobierno venezolano, el cobijo, la protección que le da en su territorio y gracias a la minería ilegal del arco minero del Orinoco en los estados Bolívar y Amazonas, que le está redituando gran cantidad de dinero al ELN, que custodia los cargamentos de oro ilícito que sale de esta región y que es explotado por compañías chinas encubiertas. Ellos escoltan esos cargamentos desde Amazonas y Bolívar hasta el estado Apure, en donde los embarcan en aviones. No solo es oro, coltán, muy importante ese metal, ustedes lo saben, en la industria actual, también está explotando. De modo que el ELN ha crecido y se ha convertido en el grupo, la amenaza más seria en América Latina, en la región, por encima del cartel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Tiene sus representantes en la frontera con Brasil, en Roraima, en la frontera con Ecuador, en los estados, en las provincias de en el Ecuador, en el Perú, en la provincia de Loreto, en Panamá, en todo el tapón del Darién, y en el Ecuador, en las provincias de Esmeralda y en las provincias interiores fronterizas con Colombia. El ELN está manejando ahora y apoderándose del andén Pacífico Colombo ecuatoriano, por donde sale más del 75% de la cocaína que produce Colombia. Ese, a mi modo de ver, es la amenaza más alta que tenemos en la región en terrorismo, el ELN. Después están las FARC, que a pesar de los famosos diálogos y promovidos diálogos que le dieron el Premio Nobel de la Paz al presidente Santos, es un grupo que sigue activamente combinando todas las formas de lucha. Ya tiene parlamentarios en el Congreso, pero tiene gente armada también en la frontera colombo-venezolana. Vale la pena aclarar que tanto el ELN como las FARC son consideradas por el gobierno venezolano la retaguardia estratégica de la revolución. El Ejército Popular Paraguayo hace 15 días nos asesinó 5 hombres, 2 soldados, 3 agentes, entiendo que fue en Pedro Juan María, les colocó una bomba, los dinamitó y está en plena actividad, auspiciado también por el narcotráfico, de manera particular por la marihuana. Los remanentes de Sendero Luminoso, que aún siguen el BRAE,
están dedicados totalmente al narcotráfico, están, dijéramos, relativamente controlados, pero con el nuevo gobierno se teme que el Sendero Luminoso pueda volver a crecer. Hay otros grupos que no son significativos, pero que están en el terreno también actuando y que es muy difícil desde el punto de vista político catalogarlos como terroristas, pero que han adelantado actividades terroristas. Me refiero al indigenismo de los mapuches, me refiero al grupo que el ELN está organizando en Ecuador, Movimiento Revolucionario, me refiero a otros grupos de un alto contenido ideológico. Pero hay otras organizaciones también que son terroristas, se aplican terrorismo delincuencial. Los carteles de México, los carteles de Colombia, Jalisco Nueva Generación, cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo en Colombia, el primer comando de la capital en Brasil, muy fuerte, es el que le hace la competencia al ELN como la organización criminal más poderosa en la región, y las maras centroamericanas que están sumamente activas. La diferencia, y están subrayados ahí, es que el ELN, las FARC, el EPP y el SL tienen y dicen tener una connotación política, pero finalmente son delincuenciales porque se alimentan, se sostienen con el narcotráfico. En tanto que los carteles mexicanos, colombianos, el PSC y las maras no argumentan ninguna ideología política y están dedicados al narcotráfico, pero tienen implicaciones políticas necesariamente, como vamos a ver. Y hay otras amenazas extrarregionales, extracontinentales, como Hezbollah, que está presente gracias a la dinámica expansiva de Irán en la región, después de que el presidente Chávez llegó al poder en Venezuela, y mantiene células en todos los países de la región, básicamente con dos funciones. La primera es obtener recursos a través del lavado de dinero, que lo hace a través de los bancos del Oriente Medio, dinero del narcotráfico y del contrabando en la triple región fronteriza, en la región de la frontera colombo-venezolana, en el Maicao, en algunas islas del Caribe. También se ha registrado la presencia de Al-Qaeda, pero ustedes saben que entre Al-Qaeda y Hezbollah no se quieren mucho. Hezbollah es chiita, Al-Qaeda es suní, Hezbollah sentó aquí primero su pie. Cada vez que Al-Qaeda ha tratado de hacer algo, pues Hezbollah lo ha bloqueado, denunciándolo, y ha permitido que las autoridades la presencia de Al-Qaeda. Finalmente, sobre esto les recuerdo que Hezbollah ha sido la organización terrorista que ha adelantado las dos actividades más grandes de este tipo en América Latina. El atentado contra la Embajada de Israel en el 82 y el atentado contra el AMIA en el 84, ambos en Argentina, que son recordados fuera de las FARC como los dos más grandes atentados terroristas en América Latina. Hezbollah está en la región. Pero además de Hezbollah, y siendo un paralelo con las organizaciones criminales de aquí de la región, pues las mafias europeas. Podría mencionarles la mafia gallega, podría mencionarles la mafia de los Balcanes, podría mencionarles la mafia rusa, podría mencionarles la mafia italiana, diferentes mafias italianas como la 'Ndrangheta, que está muy fuerte en Colombia, dedicada básicamente al narcotráfico, y las tríadas, que es el estudio que estoy adelantando para mi próximo libro. Las tríadas han hecho presencia a lo largo, especialmente a lo largo de la costa pacífica de América Latina desde el siglo antepasado, y son las encargadas de movilizar toda la migración ilegal de China. Roberto Saviano, un autor italiano, ustedes lo deben haber leído, con un libro que lo volvió famoso. Tiene otro libro que se llama 000, cómo la cocaína maneja el mundo. Ahí manifiesta él algo profético y dice: el día en que definitivamente el gramo de cocaína colombiana entra a China, ese día China va a manejar todo el mundo. Quiero hacer esta breve alusión a de qué manera hemos llegado a la situación actual en donde se confunden crimen organizado transnacional con poder político. Primero, recordemos que desde los años 60, la toma del poder por parte de grupos armados marxistas leninistas se hizo con las famosas guerrillas que todos en América Latina conocimos, cada cual en su país, durante mayor o menor tiempo, mayor o menor intensidad, utilizando estrategias
y tácticas de guerra irregular. Esa guerra de guerrillas, todos lo vivimos en los países, nos acordamos de ella, ¿verdad? Esa guerra tenía un problema y era el asunto de la financiación. ¿Cómo se financiaban esas guerrillas? A través de robos, asaltos, extorsión, secuestros, y esto trajo unas consecuencias de tipo político, social, que no les ayudó en nada. Secuestrar y extorsionar a la comunidad para defender la causa revolucionaria, pues por supuesto que no era de agrado de la comunidad. Y eso se ve claramente en este fenómeno particular. Las FARC es un grupo que lleva más de 60 años luchando por el poder a través de las armas. Sin embargo, ahora que le legalizaron parte de él, fueron a las elecciones y sacaron 60.000 votos. No lograron políticamente impactar a la comunidad precisamente debido a esas técnicas que emplearon. Aparece el narcotráfico por los años 70 y con esta aparición del narcotráfico aparece una nueva moral revolucionaria. Esa moral revolucionaria está vigente y dice lo siguiente: los principales consumidores de droga en el mundo son los norteamericanos, el imperialismo yanqui, nuestro enemigo. Vamos a dejar de secuestrar, vamos a dejar de robar para no ganarnos tanta antipatía y dediquémonos al narcotráfico, que nos va a traer dos consecuencias. La primera, vamos a obtener gran cantidad de dinero a través del narcotráfico y vamos a debilitar a nuestro enemigo, el imperialismo yanqui, que es el que consume cocaína o consume marihuana. Esa nueva moral revolucionaria poco a poco se convirtió en la esencia de estos grupos revolucionarios, hasta el punto que empezaron por exigir un pago por cuidar los cultivos, después escalaron al gramaje, después escalaron al propio cultivo y hoy en día son ellos mismos los que cultivan o exigen el manejo del cultivo, compran las hojas, tienen los laboratorios, tienen los procesamientos, tienen las rutas de exportación y demás. Se convirtieron en verdaderos carteles del narcotráfico. El narcotráfico tiene dos consecuencias inmediatas. La primera consecuencia, y esto hay que tenerlo en cuenta para explicar después todo el fenómeno de cómo es la inteligencia aquí. La primera consecuencia es la corrupción. La corrupción deslegitima a los estados. Y de ahí viene una consecuencia inmediata para el crimen organizado transnacional, y es de que el crimen organizado transnacional, a pesar de que no tenga vocación política en principio, sí tiene efectos políticos en el Estado. Deslegitima a los estados porque el ciudadano no cree en un Estado corrupto, no paga, entiende que sus impuestos se los roban, que los representantes políticos son corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente tiene una consecuencia, la segunda importante del narcotráfico es la violencia. Y la violencia destruye el tejido social. Entonces, se dificulta mucho la gobernanza en los países en donde el narcotráfico está presente, porque deslegitima al Estado y destruye el tejido social. Esas son las consecuencias inmediatas del narcotráfico. Pero el narcotráfico también tiene un resultado inmediato en estos grupos que decidieron saltar a él, y es que degrada la vocación, debía haber puesto entre paréntesis esa palabra, la vocación política de la lucha revolucionaria. Y lo que tenemos hoy en día son señores de la guerra, tenemos capos de narcotráfico, aún que tratan de cobijarse con la bandera de la revolución, pero que no son ni más ni menos que narcotraficantes. Podría extenderme horas hablándoles a ustedes aquí del ELN y las FARC en la frontera colombo-venezolana, cómo están adelantando sus actividades. Acabo de llegar hace una semana de la frontera, estar revisando allá para un trabajo, y es realmente patética la lucha revolucionaria del ELN y de las FARC al lado del Tren de Aragua de Venezuela, del Cartel del Golfo de Colombia y de otras organizaciones criminales. Hay presencias de la mafia rusa, de la mafia albanesa, todos mezclados en una guerra sin cuartel por los recursos del narcotráfico. Aquí es importante hacer lo siguiente: el narcotráfico coopta las élites políticas tradicionales y las vincula con las élites de izquierda que han venido, como les acabo de describir, vinculándose al narcotráfico. Y esto termina en que los gobiernos de la región están siendo cooptados por el narcotráfico, por el crimen organizado transnacional. Les traigo aquí un caso particular. El presidente Samper de Colombia, uno de los principales voceros del Grupo de Puebla, fue elegido con dinero del cartel
del Valle. Permítame recordarles que el presidente Correa del Ecuador recibió en su campaña miles de dólares del cartel de las FARC, y quien iba a ser su sucesor en la reciente campaña en el Ecuador recibió miles de dólares del cartel del ELN. Miremos el caso de Venezuela, el cartel de los soles, y cómo están vinculados grandes funcionarios de ellos con los diferentes carteles del narcotráfico. El verdadero riesgo en América Latina, entonces, es que los gobiernos se transformen en gobiernos manejados por el crimen organizado transnacional. Ya tenemos ejemplos y la situación se puede complicar. La narcoizquierda se apodera del poder político, y les acabo de mencionar el caso de Venezuela, de Ecuador, los casos de Bolivia, de Nicaragua, de Cuba, y esa es la inexorabilidad de la política real en la región. Tiene dos aspectos de política, crimen y demás. Ese es el más grande riesgo que estamos viendo los analistas de seguridad. Muy bien, ¿cuál es la situación actual en ese aspecto? Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína en el mundo. Estamos produciendo en mi país unas 1.800 toneladas métricas de cocaína. Europa, Europol nos acaba de informar que durante el año de la pandemia se tuvo un consumo histórico de cocaína en Europa. Adivinen de dónde salió esa cocaína. Colombia entonces está en un verdadero problema con todo lo que les acabo de mencionar como consecuencia del narcotráfico. Pero no solamente Colombia es el primer productor, Venezuela es uno de los más grandes distribuidores de cocaína. Es bueno que tengan en claro que la cocaína sale de Colombia por dos rutas. El 75%, 70, 75% sale vía marítima por el Andén Pacífico colombo-ecuatoriano. El resto sale desde el territorio venezolano, sale marítimo por el Andén Pacífico, y desde Venezuela sale vía aérea hacia el Caribe, y de ahí se distribuye para Asia, para Estados Unidos, especialmente para ese y demás. La producción de cocaína en Perú ha venido creciendo, especialmente por los estados de Loreto, la provincia de Loreto, y en Bolivia, que es el tercer productor, también se ha notado un crecimiento de los excedentes de la coca autorizada en cada uno de los catos o áreas de producción legales que hay allá. Ese excedente va para el narcotráfico. El gran distribuidor, el gran mercadeador de la cocaína se llama México, el más grande mercadeador. Sus carteles están en más de 60 países del mundo y son los que han empezado a distribuir la cocaína como sus principales representantes. No solamente cocaína, los carteles de México están ahora muy involucrados con el fentanilo, con una explosión que tenemos en los Estados Unidos de consumo de estos opiáceos que ha causado tantas muertes, pero siguen siendo el principal distribuidor de cocaína en el mundo. Brasil es uno de los más grandes consumidores que tenemos. Creo que después de los Estados Unidos es el segundo consumidor. Eso ha venido variando porque el consumo que está al alza, el consumo de cocaína está al alza en Europa, en el sur del Pacífico, en el sudeste asiático, en Australia están pidiendo más cocaína. Pues Brasil está dentro de esos grandes consumidores. Los grupos armados irregulares que les acabo de mencionar, debido a esto del narcotráfico, han venido creciendo de manera grande y veloz. Déjenme decirles que en menos de 5 años, el ELN ha pasado de tener 600 hombres a tener cerca de 2.500 o 3.000 hombres armados, sin contar sus redes de apoyo. Eso se ha logrado gracias al narcotráfico, lo han hecho gracias al narcotráfico. Las FARC están divididas en dos, las de Gentil Duarte, las de Iván Márquez. Bueno, las FARC de Gentil Duarte tienen en este momento cerca de 4.000 hombres, todos operando en los 12 estados fronterizos de Colombia y en los estados fronterizos de Venezuela, especialmente en el Apuro, especialmente en el Orinoco y Bolívar. De modo que eso ha venido creciendo en hombres, en pie de fuerza, en capacidad adquisitiva de armamento. Ha existido también galopantemente en la región una corrupción y un bajón en la moral, una corrupción en las élites políticas y un bajón en la moral de las fuerzas militares hoy en día. Miren ustedes el más reciente caso, que es el caso de Perú, en donde el comandante general de las fuerzas militares renuncia a su cargo ante la llegada al poder del señor Trujillo.
Y lo que estamos viendo en toda la región cada día es unas fuerzas militares acorraladas, unas fuerzas militares disminuidas para enfrentar algo tan grave como es el crimen organizado transnacional. Alguien dirá, ah, sí, pero es que eso es crimen, eso es de la policía, correcto. Pero fíjense ustedes que todos los estados latinoamericanos han visto cómo sus policías se corrompen y han mandado a sus soldados a la calle para tapar, para tratar de hacer lo que no puede hacer la policía. El caso de México. Y siempre han tenido que devolver, y eso se ha hecho en Venezuela, se ha hecho en Bolivia, se ha hecho en Brasil, se ha hecho en Colombia, se hace en Colombia. Los resultados están a la vista. Siempre las fuerzas militares enfrentando al narcotráfico han tenido que volver a sus cuarteles y cargar con un pecado grande de violación de derechos humanos, desapariciones, deserciones y corrupción. Es un problema grave para la gobernanza de los países. Y finalmente, no puedo dejar de mencionar que en América Latina es el escenario de las luchas de potencias y hay muchas teorías para explicar esto. Rusia, en este orden, China, Rusia e Irán tienen una cabeza de playa en Venezuela. El próximo objetivo es Colombia, el más grande amigo de los Estados Unidos y el país que ha soportado durante 60 años el asedio de los grupos armados de izquierda. Esto convierte a Colombia en la joya de la corona. Tiene elecciones el año entrante. Todas las encuestas dan como ganador a un, yo no sé si decirle ex terrorista del M-19, el señor Petro, gran amigo de Chávez. Si llega ese señor al poder, toda la región se va a convertir en la principal plataforma en contra de la seguridad de los Estados Unidos, porque sus rivales, que son China y Rusia, y sus enemigos, como Irán, van a tener un pie en esta región. Ellos, China, Rusia e Irán, no están aquí para ayudarnos a nosotros, los latinoamericanos. Ellos están aquí para acercar y presionar en su frontera próxima de seguridad a los Estados Unidos. Es una lucha de potencias que tiene como escenario América Latina. Les recomiendo las teorías de fronteras calientes de John Kenneth Galbraith, en donde él explica cómo cuando las potencias pelean, la guerra se libra en los países fronterizos. Porque mientras Estados Unidos soporta el avance de estos enemigos y rivales suyos aquí en su frontera cercana, en América Latina, en su patio trasero, ellos también, especialmente Rusia y China, están soportando el asedio de los Estados Unidos en Bielorrusia, en Ucrania y demás. En Polonia están desplegando misiles, plataformas misileras, tropas y demás. Entonces, entre las potencias se asedian en sus fronteras y América Latina es un escenario de esa disputa. ¿Cuáles son los desafíos en seguridad que tenemos a raíz de todo esto que les he venido mencionando que conforman el contexto, que conforman el contexto en el cual nos estamos moviendo ahora? Primero, hay que tener en cuenta que la inteligencia en estos países debe ser una inteligencia de Estado y no una inteligencia de gobierno exclusivamente ni de partido. Lo que estamos viendo en los gobiernos de izquierda es que los aparatos de inteligencia abandonan su vocación de Estado en el mejor concepto westfaliano y se transforman en unos aparatos de inteligencia para utilidad del gobierno de turno, que como es de izquierda, tiende a eternizarse, como en Nicaragua, están viendo lo que pasa en Nicaragua, como en Cuba, donde tenemos más de 60 años, como en Venezuela, en donde tenemos más de 21 años de un mismo gobierno. El aparato de inteligencia entonces abandona su vocación, va hablando de inteligencia militar estratégica, abandona su vocación de Estado y se convierte en un instrumento más de poder político partidista, en el mejor de los casos de gobierno, y eso es sumamente grave. Otra cosa que es muy crítica a raíz de todo este panorama que estamos viviendo, del crimen organizado transnacional, de la corrupción, de la impunidad y demás en América Latina, es la irresponsabilidad política de las élites políticas en el empleo de la fuerza pública. Eso lo hemos vivido de manera muy dramática en Colombia, en donde el comandante supremo de las fuerzas militares, que es el civil presidente elegido democráticamente, ordena una operación y como resultas de la operación, les hablo de manera particular de la retoma del Palacio de Justicia, donde participó ese señor Petro que les acabo de mencionar, era de ese grupo terrorista.
que incineró a los magistrados de allá, el presidente se lava las manos, sale con honores y el general que dirigió la operación está pagando 40 años de cárcel. Es con mucha frecuencia que los políticos que no entienden cómo funciona el aparato militar ordenan que los soldados salgan a la calle a disolver protestas civiles, a combatir el crimen y no se hacen responsables de sus decisiones. Y eso no puede ser así. El manual de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas es muy claro al respecto. En el mismo momento en que un militar acciona el arma, la responsabilidad administrativa y política recae sobre la autoridad civil que ordenó eso. Pero nuestros queridos políticos en toda la región se lavan las manos inmediatamente y dejan a los militares a su suerte. No tenemos en la región, poco a poco, se está acabando legislaciones de seguridad para la democracia. Y estamos viendo que avanzan legislaciones de seguridad para los intereses partidistas de la élite que está en el poder. Por supuesto, eso trae consecuencias muy graves para todos. Hay otra cosa que es muy importante que uno ve hoy en día, y es de que la seguridad privada debe, pero no mantiene una coordinación con la fuerza pública. Debido a los puntos anteriores, a los puntos 1, 2 y 3, la seguridad privada o es cooptada políticamente por la élite en el poder o simplemente trata de cumplir su labor comercial sin meterse con la autoridad militar o policial del Estado, algo muy difícil de hacer, porque si no hay coordinación entre las organizaciones de seguridad privada con la fuerza pública, policía o fuerzas militares, no va a funcionar bien y el crimen organizado transnacional va a seguir avanzando. Otra cosa que es vital que se ve ahora, debido especialmente al punto 6, a la tecnología, son las coordinaciones transnacionales e internacionales. No puede existir en ninguna parte de América Latina una organización de seguridad privada que esté aislada o en todo internacional próximo o lejano. Una empresa de seguridad que cuida un edificio cuyos miembros no están enterados de qué es lo que pasa con las redes de microtráfico que pueden afectar la seguridad de la instalación que está cuidando y que esas redes de microtráfico en un árbol relacional concluyen en un cartel de narcotráfico, pues es un hombre que está ciego en el cumplimiento de su tarea. Y cuando uno está ciego en el cumplimiento de la tarea, cualquier cosa puede pasar. Todas las empresas de seguridad deben de tener una conectividad, una conexión, un enlace permanente, sistemático, periódico y yo diría hasta ocasional si es del caso, con organizaciones similares, transnacionales o internacionales. No me quiero detener mucho sobre el uso de la tecnología porque ustedes, mejor que yo, entienden que la tecnología es vital en todo lo que estamos viviendo hoy en día. Los que tenemos alguna edad, para nosotros la tecnología todavía es una cuestión de magia, es increíble lo que sucede. Para los jóvenes que trabajan en nuestras compañías o son nuestros asesores, es lo más natural del mundo. Ellos nacieron con 2 manos y un celular. Nosotros somos casi que digitales. Entonces, pero lo que sucede en tecnología aplicada a seguridad es tremendamente asombroso. Ya vamos a hablar de eso un poquitín más ya para terminar. Hay que hacer una profesión de fe en la moralidad de la conducta de todos los hombres de la seguridad privada. Hay que mantener, si son afectadas la fuerza pública, los militares y la policía por el narcotráfico, en casos permanentes de corrupción. Imagínense ustedes las empresas privadas. Ahí no corrompen al guardia, ahí corrompen al equipo direccional. Lo corrompen de manera consciente o inconsciente. Lavado de activos, socios aportantes, tantas cosas con el narcotráfico que permiten que una empresa de seguridad se convierta en una empresa de seguridad del narcotráfico, del crimen organizado transnacional o de uno de estos grupos narcotraficantes como el ELN y el FARC. Aquí tenemos casos en donde las FARC han comprado compañías de seguridad privada para ponerlas a funcionar a sus intereses y obtener inteligencia de puntos críticos de la empresa privada. Entonces, la moralidad y conducta de estos hombres de seguridad, desde el más alto gerente hasta el último de los investigadores o vigilantes, debe ser una norma, un código de conducta que se debe recabar y se debe sancionar severamente cuando se viole y se debe premiar cuando lo merezca.
Mucha atención a las ONGs europeas y norteamericanas. Es increíble cómo el crimen organizado transnacional ha logrado organizar cientos de ONGs en Estados Unidos y en Europa especialmente, con las mejores intenciones humanitarias, y que tras una intensa investigación se da cuenta uno que lo que están haciendo es recabando recursos para organizaciones narcoterroristas. En Estados Unidos existe una ONG para ayudar a los palestinos, y después de investigar esa ONG de la Hermandad Norteamericana-Palestina, todo el dinero que recogían, que era mucho, iba para las familias de los saifs, de los suicidas, para sostener a esa familia en pago por el suicidio de su hijo. Y eso estaba haciendo el Fondo de las Naciones Unidas, alimentado por Estados Unidos, para los palestinos. Es por eso que Trump decidió cortar con ese fondo. Ellos mismos estaban alimentando eso. Y en América Latina sí que tenemos de esas organizaciones. Antes de terminar, yo quisiera hacer este breve comentario, estos pensamientos sobre la inteligencia, ya que pues, uno de los objetivos era hablar sobre la inteligencia de esto. Primero, ¿es válido todavía el ciclo de inteligencia que nosotros aprendimos? Ese ciclo de inteligencia de hacer EEIs, ORIs, plan de búsqueda, análisis, evaluación, distribución, seguimiento. ¿Ese ciclo de inteligencia sigue? Es una pregunta que nos tenemos que hacer con mucha frecuencia, porque la tecnología ha reformado, ha cambiado ese ciclo de inteligencia. Siguen siendo los mismos principios, sin embargo. Esa organización que adoptamos de los norteamericanos hace muchos años, muy válida, con la cual trabajamos mucho tiempo, hoy en día está cuestionada. Segundo, toda la inteligencia que hagamos es estratégica. Por lo que les acaba de decir en la diapositiva anterior. Alguien dice, inteligencia militar estratégica, inteligencia policial delincuencial. Pero es que estamos hablando del crimen organizado transnacional. Estamos hablando del crimen organizado que no conoce fronteras, que mueve miles de millones de dólares a través de las redes, que es capaz de crear matrices de opinión a través de TikTok, a través de Twitter, a través de WhatsApp. Estamos hablando de crimen organizado transnacional cooptando élites políticas. Toda inteligencia que nosotros hacemos tiene un vínculo con la estrategia, o sea, con lo grande, con la combinación de todos los factores del Estado. La tecnología, la inteligencia tecnológica es la que está a la orden del día, pero la inteligencia tecnológica que nos permite avances increíbles hoy en día sigue teniendo un cerebro rector humano. De ahí que la inteligencia humana sigue siendo hasta el momento irreemplazable. Veo que se va a reemplazar dentro de muy rápido, esto está muy acelerado. Ya vamos a tener software de inteligencia que hacen todo el ciclo, hacen todo el proceso, dan el resultado sin intervención humana, pero todavía los humanos seguimos alimentando esas máquinas. Cuando ellas se autoalimenten y se interconecten con otras, eso va a ser muy grave. Y en ese aspecto quiero mencionar el caso de 5D. Con 5D nosotros vamos a tener prácticamente la realidad virtual convertida en proyecciones holográficas. Es decir, ya esto es primitivo, esto va a ser de la época de las cavernas, esto que estamos haciendo ahora, que para los viejitos como yo es incómodo. Yo preferiría estar viéndoles a ustedes la cara, sintiendo sus vibraciones y sus reacciones. Lo estamos haciendo a través de una videoconferencia. En el futuro van a tener ustedes la oportunidad de verme de cuerpo entero, dimensional, todo eso gracias a 5D. ¿Quién es el reino del 5D? El rey del 5D es China. Estados Unidos todavía no ha podido derrotar a China, y China está avanzando impresionantemente en la región, comercialmente, tecnológicamente. Sin embargo, les comento esto, en la reciente guerrita que tuvieron las Fuerzas Armadas Bolivarianas en el Apure, al frente del Arauca, en Colombia, por primera vez en América Latina, vimos aviones chinos de combate, polivalentes, bombardeando. Y ahí en la frontera tenemos militares rusos, pero quienes están llevando la delantera en tecnología en la región son los chinos, que veo que por aquí está, por ejemplo, mi amigo Eduardo Narváez, y nos podría decir
como creo que es el 911, el sistema de alerta y de conexión de todo el Ecuador fue instalado por chinos. Y pueden desde Quito vigilar desde las Galápagos hasta Sucumbíos, hasta Lago Agrio. Es impresionante cómo han avanzado con esa tecnología, cámaras inteligentes. En China, cuando uno le muestran allá cómo controlan ellos a los ciudadanos y cómo eso trataron de llevarlo a Venezuela con la tarjeta del carnet de la patria, en donde usted como ciudadano es controlado cada una de sus cosas en su cotidianidad y le quitan puntos, le suman puntos y lo sancionan de acuerdo a su puntaje y demás. Es un control total del Estado tecnológico sobre cada uno de los ciudadanos. Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Cuba, gobiernos o regímenes fuertes están utilizando la tecnología china en la región. Huawei ha venido superando a la tecnología norteamericana. Y eso lo vamos a tener que sopesar muchos los que estamos dedicados a estos asuntos de seguridad. Y finalmente la legislación. Nos hemos quedado muy corta en la legislación necesaria para lidiar con todos estos problemas en toda la región, Yo quisiera, para dar tiempo a los espacio a las preguntas, tener o proponer estas conclusiones. Primero, la seguridad privada actúa necesariamente en contexto político. No hay manera de evitar que no se haga. Cualquier actividad de cualquier empresa de seguridad privada hoy en día está sujeta a un contexto político complicado. Siempre ha actuado en contextos políticos necesariamente, pero hoy en día especialmente y particularmente en América Latina, en donde hay una lucha por un pensamiento de izquierda, de recobrar el poder que tuvo durante 2 décadas y del cual fue sacado a gorrazos por la gente. La derecha, que tampoco ha sabido traer el bienestar a estos pueblos, que quiere mantenerse ahí en esa fricción, en esa confrontación política de pensamiento y de acción política, ahí está actuando la seguridad privada. Entonces, el contexto tiene que ser muy bien analizado para no caer y fracasar como empresa privada en ese empeño de brindar seguridad. Segundo, la seguridad privada es un factor decisivo para la gobernanza y eso es consecuencia de lo anterior. Las fuerzas militares y policiales han sido incapaces de copar con todos los problemas que tenemos nosotros de seguridad pública en todos los países. Ahí estamos los de seguridad privada, pero tenemos que entender primero el contexto político y tenemos que entender que somos un factor decisivo para las gobernanzas en estos países. La seguridad pública, en consecuencia, es un elemento principal en la seguridad pública. No hay seguridad pública sin seguridad privada, a no ser que sea un Estado absolutamente staliniano, totalitario, dictatorial, en donde los soldados y policías se confunden en una sola misión: garantizar la seguridad de la élite en el poder y controlar de manera fuerte a toda la ciudadanía. Eso todavía no sucede en todos los países de la región. Algunos tienen esa vocación, pero no se da. Ahí es donde la seguridad privada es un elemento principal. Si se coordina adecuadamente, si se usa tecnología, si se mantiene una moral profesional alta, si se entiende el contexto político, estamos en buen camino, no solo de producción, sino de supervivencia. En América Latina, la seguridad pública está enfocada en el crimen organizado transnacional. Que el ejército pelea contra guerrilla, la guerrilla son mafias, son del crimen organizado transnacional. Que la policía pelea contra el crimen organizado transnacional y no se debe meter la policía, igual. La policía tiene que enfrentar crimen organizado transnacional con técnicas y tácticas de guerrilla y con armamento que va más allá del normal que utiliza la policía. Y la seguridad pública debe coordinarse transnacional e internacionalmente. Eso es algo que les repito, porque no se vale hoy en día estar aislados de esos entornos internacional próximo e internacional lejano. De modo que esas serían algunas de las conclusiones y recomendaciones que yo
muy humildemente, muy respetuosamente, trataría de proponer para abrirnos entonces a las preguntas. Y ya con esto, Lisette, termino rápidamente la presentación y abro espacio para preguntas. Muchas gracias, Coronel Marulanda. Bueno, estamos en realidad con un poco de problemas con el tiempo porque en unos minutos comienza la siguiente conferencia y tenemos algunas preguntas aquí, precisamente una de ellas de Eduardo Narváez. Pues Eduardo los saluda y además y lo felicita y le pide que responda a la siguiente pregunta. En base a la actual coyuntura política regional, ¿qué recomendación nos puede realizar para enfrentar de manera coordinada la amenaza del narcotráfico que ya ha contaminado gobiernos y en especial a las entidades de control? Bueno, un saludo cordial a Eduardo. No gasto más tiempo aquí recordándolo cómo trabajamos allá en mi querido Quito y Ecuador y Sucumbíos y todo eso. Pero mire, estos eventos como el que estamos viendo, Eliseth, son eventos enriquecedores, son eventos que permiten confluencia de intereses y dispersión de contactos para poder actuar posteriormente. Tomar contactos, tomar referencia, oír conceptos diferentes y mantener esa conectividad es algo inmediato, urgente que se puede hacer y muy beneficioso. Hay otras actividades un poco más específicas y especializadas que sería largo para enumerar y que Eduardo me llame y yo le digo a él personalmente. Yo creo que él sabe la respuesta. Muy bien, coronel. Y tenemos una pregunta más. Con ella, tras esta pregunta, daremos paso al ingeniero Marco Heredia y concluiremos. Pero esta es una pregunta del mayor Cristian Maldonado. Dice, ¿qué rol se debería dar a las organizaciones de inteligencia regionales para fortalecer los procesos democráticos en los países de Latinoamérica? Básicamente, dos roles les daría yo. Primer rol, combate al crimen organizado transnacional. Combate. Ese combate tiene dos aspectos. El combate operacional, combate sobre el terreno, y el combate legal, legislativo, judicial, que falla en la región, porque aquí tenemos más de un 92% de impunidad en América Latina. De nada sirve que los policías capturen a los mafiosos grandes o a los mafiosos de microtráfico si la justicia permite o la corrupción y venialidad de los jueces permite que estén al otro día en la calle. Es totalmente inútil. De modo que esa lucha hay que librarla simultáneamente. Los organismos de seguridad deben presionar para que la justicia se aplique reformando lo que haya que reformar. Presión política es muy importante, presión política demostrando cómo nuestros hombres, inclusive en la empresa privada, arriesgan la vida, mueren, dejan su sangre y los bandidos, los delincuentes, siguen tranquilos en la calle. Los de cuello grande en sus oficinas y los otros en sus madrigueras por allá. De modo que eso sería lo primero que yo recomendaría. Hay otras cosas, un saludo cordial a mi mayor. Si tienen ahí mi teléfono, me llama y con mucho gusto discutimos. Muchas gracias, coronel. A nombre de la SEG Internacional, por cierto, quisiera invitar al ingeniero Marco Heredia, director general de SLASEC, para que concluya esta conferencia y los invitamos a la próxima conferencia que tenemos en unos minutos nada más. Adelante, ingeniero Marco Heredia. Gracias, Lisette. Un agradecimiento sincero al señor coronel John Marulanda por la brillante exposición. Definitivamente es un complemento ideal a la conferencia anterior y también creo que hace mucho sentido y clic con la conferencia que hizo ayer Óscar Paredes sobre el tema de delincuencia común, crimen organizado, mafias y narcoterrorismo. Definitivamente. Simplemente pues por decirle, mi coronel, que los conocimientos que usted ha expresado denotan un dominio profundo, un expertise, un gran expertise en el tema, en la materia. No por nada es usted uno de los analistas de mayor reconocimiento a nivel de Latinoamérica y tal vez diría yo el principal en Colombia. Estamos orgullosos de que en el primer Congreso Mundial de Seguridad Integral y Democracia hayamos podido contar con su presencia, con su sapiencia, con su sabiduría
que definitivamente nos nutre como profesionales de seguridad y nos permite seguir consolidando nuestro acervo cultural y nuestra calidad a nivel profesional. Un fuerte abrazo, mi coronel. Gracias a usted, gracias a las casi 90 personas que se han conectado. Y cedo la palabra a Lisset para el cierre final. Gracias, mi capitán. Gracias, Lisset. Suerte con la maratón y hasta la próxima. Así es una maratón. Gracias, coronel. Una buena tarde y sigan con nosotros, por favor, en la próxima conferencia con Jorge Suárez de Venezuela. Los esperamos en la sala. Hasta el link lo estamos compartiendo por aquí. Gracias. No cerremos, ya les comparto en un segundo. Déjenme por favor, gracias. La próxima conferencia tenemos al doctor Jorge Suárez de Venezuela con la temática gamificación como estrategia innovadora para la educación virtual en seguridad. Un tema muy interesante para los apasionados de la capacitación en seguridad.